Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Preguntas Mayores, donde las personas realizan distintas preguntas a los académicos de nuestra Universidad de Talca. En esta ocasión vamos a hablar sobre la salud bucal, un tema sumamente importante donde también hay muchas inquietudes respecto a este tema. Y en esta ocasión nos acompaña Soraya León. Ella es académica y directora del Magíster en Odontogeriatría de la Universidad de Talca. Además, es presidenta de la Sociedad de Odontogeriatría de Chile. Soraya, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Renato, por esta invitación. Un gusto, como siempre, compartir con Campus TV y sobre todo el tema que a nosotros nos interesa, salud bucal. Salud bucal, así es, un tema tan importante y sobre todo por estos días donde las personas mayores han tenido muchas inquietudes, sobre todo que les cuesta ir más al dentista, están en la casa, les cuesta salir, presentan algunos inconvenientes. Y bueno, el trabajo que realizan ustedes es súper interesante, también hay un trabajo con la comunidad, en fin, la odontogeriatría es un tema que muy potente que ustedes realizan de manera muy destacada. Por eso también es importante que estén participando hoy día en este programa. ¿Qué le podríamos explicar a la gente antes de comenzar de la odontogeriatría, en qué consiste, para que vayamos introduciendo este capítulo? Bueno, hoy en día es una disciplina que está creciendo en el mundo y esto tiene relación con que también en el mundo hay un cambio demográfico. La población está envejeciendo, por lo tanto, se requiere profesionales en todas las áreas, no solamente en la salud, sino que en otras áreas, en otros ámbitos más sociales incluso, con formación en envejecimiento. Y la odontología también ha tenido que llegar a profesionalizarse un poco en esta disciplina, así como existe la odontopediatría, que se dedica a los niños. En este ciclo de vida también debemos acompañar a la última etapa del envejecimiento, que es la vejez. Y en eso se enfoca la odontogeriatría. Nosotros nos preocupamos de todos los problemas bucales asociados a la vejez, pero no solamente nos enfocamos en la boca, nosotros vemos mucho más allá el contexto de la persona, todos los aspectos sociales también involucrados que tienen que ver mucho con la boca, aunque uno crea que no. La educación, el nivel socioeconómico, el acceso, obviamente influyen en la salud bucal, así que es un ámbito importante. Así que es una disciplina que, bueno, la Universidad de Talca ha liderado en estos últimos años en el desarrollo a nivel nacional. Así que nos interesa mucho comunicarnos también con los auditores en cuanto a informar, recomendar y dar buenas indicaciones que tengan que ver con un envejecimiento saludable, que eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Así es, un trabajo muy relevante el que hacen ustedes con la comunidad y precisamente en este espacio, este programa que ha creado Campus TV tiene que ver también con eso, con las preguntas que realizan los mayores sobre este tema. ¿Le parece entonces si conocemos la primera pregunta que nos llega respecto al tema de odontogeriatría? Veamos la pregunta y ya estamos de regreso. Mi nombre es Nancy Aranda y yo quisiera consultar en la parte dental, para la persona también con diabetes, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener? Porque la persona diabética se sabe que tiene más problemas con su dentadura y tampoco es llegar y tratarse por el problema que tiene con su dentadura. Por eso me quisiera saber, interiorizarme más sobre eso. Bueno, ahí está la primera pregunta, esta persona que hace esta consulta sobre la diabetes, ¿no es cierto?, y las complicaciones que puede tener en su dentadura. ¿Qué le podemos decir a ella? Bueno, muy importante pregunta porque sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente en la población, sobre todo en personas mayores, la tipo 2. Y bueno, es importante saber que las enfermedades sistémicas como la diabetes tienen una relación muy fuerte con la salud bucal. Es decir, si la diabetes no está bien controlada, por ejemplo, los índices glicémicos están altos, va a haber un impacto en la boca. Y viceversa, si nosotros tenemos la boca mal controlada, específicamente con una enfermedad que se produce en la boca, que es la enfermedad de las encías
o llamadas enfermedades periodontales. Si eso no se controla, también la diabetes se ve alterada, se descompensa. Entonces, muy importante que el trabajo interdisciplinario, es decir, el personal del médico tratante que vea a la persona, que tenga comunicación con el odontólogo para que ambos, en el fondo, puedan mantener los niveles estables de la persona, tanto sistémicos con la diabetes como las condiciones de la encía también de la persona lo más estables posible. Entonces, eso como la base. ¿Cuál es el problema que yo les decía en la boca? Principalmente las enfermedades periodontales, que son aquellas que parten en la encía cuando se inflama la encía y sangra, y después avanza y llega al nivel del hueso. Eso va disminuyendo el nivel del hueso y hace que los dientes se puedan empezar a soltar, ¿ya? Que se muevan. Entonces esa es la enfermedad periodontal, que como tiene una conexión vascular, se puede ir a distintos sistemas, ¿ya? Al cardíaco, respiratorio, hay una conexión. Entonces, si hay microorganismos, ¿ya? Bacterias ahí en la boca, esas bacterias se van a diseminar por todo el cuerpo y obviamente llegar a estos órganos. Entonces, por eso es tan importante mantener estable las enfermedades crónicas como la diabetes para mantener también buena salud bucal y viceversa, insisto, no tener esta enfermedad periodontal o tenerla controlada para que la diabetes se mantenga estable. Hoy en día lo que nosotros queremos desde la odontología es que los sistemas públicos de salud puedan tener esta conexión. Es decir, hoy en día existe, por ejemplo, el programa de enfermos crónicos en el sistema público, que ven los niveles de hipertensión, de diabetes, ¿verdad? Pero que tengan, ojalá más adelante, conexión con el odontólogo, porque sabemos que de esa forma realmente la enfermedad sistémica se va a controlar bien. Entonces, a eso estamos apelando para que podamos funcionar más en conjunto, los médicos con los dentistas, en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, la recomendación, para cerrar un poco el tema, es que la diabetes hay que tener mayor control, ojalá al odontólogo una vez al año o cada 6 meses, sobre todo en un paciente diabético. Un paciente diabético es un paciente crónico, no queda de alta. Por lo tanto, tiene que ir a un control al menos anual de su boca para mantener este problema de las encías controlado, ¿ya? Entonces, la higiene es muy importante, una buena higiene más las recomendaciones que vaya a dar el odontólogo, ¿ya? Es importante el control permanente, sobre todo cuando está con si hay una diabetes, ¿no es cierto? Si a una persona común y corriente, normal, que no tiene enfermedad, le cuesta ir a veces al dentista, a estas personas también el hábito debería ser mucho más, debería ser clave en su... Hacer anual, o sea, claro. Es un paciente crónico, por lo tanto, tiene que estar en controles, bucales también. Control bucal, exacto. Bueno, sin duda ha quedado claro, muy, muy, muy interesante el tema y también le entregamos la respuesta a esta señora que nos planteaba esta inquietud. Le invito ahora a revisar otra pregunta también que nos llegó a Campus TV para seguir conociendo más inquietudes. Veamos la siguiente pregunta. Ahora estoy con un dolor no sé si en una muela o en la encía, que me clava cuando voy a comer algo. Así que no sé si es la muela o la encía. Ahí estaba la pregunta, ¿por qué estas clavadas, dice, en la muela esta persona? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le podemos decir a ella? Bueno, ahí obviamente tenemos que saber cuál es el origen de esto, porque el dolor aparece solo en la presión, en la mordida, por lo que relata la señora. La señora. Entonces, puede ser por diferentes razones. Vamos aquí a lucubrar algunas posibilidades, porque obviamente esto tiene que ser evaluado por el odontólogo para definir claramente. Puede ser que haya un problema en la pulpa, en el nervio, ¿ya?, del diente, porque se genera este dolor al estímulo, o sea, la carga. Entonces puede que haya tal vez una caries, una cavidad, algo ahí que está estimulando con la presión a la pulpa, al nervio. Entonces es importante acudir al odontólogo porque probablemente haya un problema que ya no es reversible en la pulpa y haya que hacer algún tipo de intervención. La otra razón pudiese ser que exista alguna fractura del diente y que cuando se presiona
se mueve, ¿verdad? Y esa presión generalmente también se manifiesta en la encía. Es como un trocito que está fracturado y al presionarlo, carga, presiona. Entonces puede también ser algo traumático, una fractura que está ahí, un trozo que está en movimiento que genera el dolor sobre la encía. Entonces, para cualquiera de estas situaciones, tiene que ser evaluado por un odontólogo, ¿ya? No es algo normal que duela al morder, algo está pasando. Incluso pudiese ser que exista una pequeña fisura, digamos, como una fractura dentro del diente que nosotros ni siquiera podemos ver, ni el odontólogo la puede ver, se puede pesquisar con exámenes complementarios, y que eso también esté presionando a la pulpa y provocando el dolor. Entonces, hay que evaluarlo con un odontólogo. Esa es mi recomendación para la persona que nos hace esa pregunta. Y debería hacerlo lo antes posible, porque esto me imagino que también se va agudizando el problema y puede terminar en situaciones más complicadas. Tal como lo dices tú, Renato, es algo que en este momento es tolerable tal vez, puede vivir con eso, solo aparece cuando duele, pero después puede aumentar, agudizarse, ¿ya? Entonces ahí ya la cosa no es la idea que vaya de urgencia, es mejor consultar antes de que se convierta en una urgencia y obviamente pase por un proceso doloroso que nadie lo quiere tener. Así y a veces esos tratamientos son un poco más largos, como dice usted, más dolorosos, más también económicamente puede ser más complejo. Exacto, más costoso y también más invasivo, es decir, perdemos más diente, podemos llegar a perder el diente, podemos perder la pulpa, el nervio del diente, entonces se complica, si lo deja pasar, puede convertirse en algo más complejo, ¿ya? Así que es mejor ir pronto. Es mejor ir pronto, exactamente, eso es relevante siempre en términos de salud, no dejar pasar tiempo, que es fundamental. Bueno, y a propósito de dientes y el cuidado de dientes, también hay más preguntas, pero vamos a hacer una pequeña pausa, breve, y vamos a estar de regreso para conocer más inquietudes acá en Preguntas Mayores. Volvemos de inmediato. Estamos de regreso en Preguntas Mayores, estamos hablando en este capítulo sobre la salud bucal y estamos conversando precisamente con Soraya León, académica y directora del Magíster en Odontogeriatría de la Universidad de Talca, presidente de la Sociedad de Odontogeriatría también de Chile, donde está ella aportando hoy día con todos sus conocimientos a todas estas preguntas que nos llegan a nuestro canal. Ya conversábamos en la primera parte del programa sobre estos dolores de muela, también todo lo que genera a las personas con diabetes, el tema de la salud bucal, pero también tenemos más preguntas. Soraya, le invito entonces a que sigamos revisando más preguntas, ¿le parece? Sí, perfecto. Vamos entonces a conocer la siguiente pregunta, que también tiene la pregunta que hizo la misma señora de la pregunta anterior, que también tiene otra inquietud. Escuchemos. ¿Es necesario sacarse los dientes para ponerse placas? Ahí estaba esta otra inquietud de esta misma persona y que tiene que ver con un tema tan importante también, es necesario sacarse los dientes. Cuéntenos qué se le puede decir a esta persona y a todas las personas y televidentes que están muy también atentos a este tema. Bueno, cuando la persona necesita usar prótesis, obviamente hay que hacer una evaluación. Y uno parte hoy en día desde la premisa de que nada es mejor que lo natural, ¿verdad? Que los dientes naturales. Nunca se van a reemplazar al 100% como a través de la prótesis o de los implantes. Por lo tanto, nosotros en general tratamos de evaluar muy bien los dientes que quedan en la boca para evitar sacar al máximo. A veces por ciertas razones, porque no se puede salvar el diente, porque tiene movilidad, de estas enfermedades que les decía yo, de las enfermedades de la encía, la enfermedad periodontal, se mueven tanto que no tienen soporte, que hay que desecharlos en el fondo para la prótesis. O que estratégicamente también no están bien ubicados, pero en general uno trata de conservar todo lo que pueda natural, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería no necesariamente, hay que sacarse los dientes para usar prótesis. Todo es evaluado por el odontólogo y con un odontólogo que tenga este enfoque de conservar al máximo todo este capital biológico con el que nosotros nacemos, que son nuestros dientes.
y que esos dientes nos tienen que acompañar hasta el final de nuestros días, ¿ya? Por lo tanto, esa es como la base o la premisa que el odontólogo debería tener. Entonces, siempre esta conversación muchas veces con el paciente, uno toma decisiones, ¿verdad? Sacamos, no sacamos, porque a veces por motivos económicos también no se puede conservar un diente. Es una pena, pero a veces es imposible. Lo que requiere el diente para conservarlo es muy costoso. Lamentablemente, el sistema público que tenemos hoy en día no cubre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces la decisión pasa también por un factor económico, ¿ya? Lamentablemente. Por lo tanto, insisto, esta es una decisión individual de cada paciente es único, no todos son iguales, por lo tanto, la evaluación de sacar o no sacar va a depender del caso, de las condiciones sistémicas y en general de la situación puntual de ese paciente. Así que no pensar que eso es así, que hay que sacarse todo para ponerse prótesis. No, ya todo lo contrario. Insisto, porque nada es mejor que lo que tenemos en forma natural en nuestra boca, ¿ya? Sobre todo cuando hay mucha inquietud, sobre todo las personas mayores, y empiezan a detectar sus problemas ya dentales y se genera todo un tema. ¿Qué hacer? ¿Cómo sigo? ¿Me saco o no los dientes? Claro, y a veces hay que pensar también de que uno puede ir evaluando en el tiempo, porque no vamos a pensar de que si uno se va a hacer, por ejemplo, una prótesis que debe durar aproximadamente entre 5 a 6 años, 6 años debería estar más o menos el tiempo en que uno debería reemplazarlo. Entonces uno puede ir evaluando en el tiempo. La prótesis no es para 20 años, para 30 años, no. Por lo tanto, hay que ir evaluando cuánto podemos conservar natural y después reevaluar y ver si seguimos con esos dientes o no, en fin. Pero insisto, con este enfoque sumamente conservador, ¿ya? Protegiendo lo natural de la persona. Ahora, pero llega un momento en que también la prótesis es necesaria, o sea, también el paso de los años, me imagino también hay distintos factores que influyen, que la gente tiene que acomodarse y, bueno, tomar esta decisión, que tiene que también, me imagino, con un cambio súper importante para la persona, en su autoestima, en su personalidad, todo lo que involucra también un cambio radical en términos vocales. ¿Cómo se vive eso también? Claro, la autoestima que acabas tú de mencionar, Renato, es importantísima. La parte bucal es nuestro espejo, ¿verdad? Cómo nos presentamos a la sociedad. Entonces, el perder dientes y el reemplazarlo, obviamente con una prótesis estética que nos permita sociabilizar, salir, ¿verdad? Poder ir a una comida y uno comer sin problema frente a los amigos, a los pares, es muy importante. Entonces, esa confianza que tiene que tener el paciente se refleja, en el fondo, después en la autoestima. Entonces, todo esto estas decisiones se tienen que tomar considerando todos estos factores, ¿ya? Así que, y pensando que los materiales no son eternos, porque son materiales que, como dices tú también, se desgastan, ¿verdad? Con el uso. Por lo tanto, tienen que tener un recambio, ¿ya? Pero lo más importante es ir evaluando, ¿ya? Cada caso individual, cuál es el momento, se conservan o no se conservan los dientes, pero no pensar en que es estandarizado, que hay que sacarse los dientes completos cuando uno piensa en prótesis. No, ¿ya? Eso no es así. Perfecto. Y el tratamiento en sí tampoco es muy complejo. Una persona que esté con la intención de tener una prótesis, ¿es muy compleja el proceso para llegar a esto? ¿O si nos puede explicar un poco también para los que estén pensando en acudir a esta herramienta? Hay distintos tipos de prótesis. Unas que son las removibles, que la persona se las puede retirar, ¿verdad? Son removibles, que pueden ser en acrílico completo o con algún metal que se llaman de base metálica. Eso va a depender de las características de la boca, pero esas son las removibles. Y otras que son fijas, ¿verdad? Que son los puentes, donde uno pone coronas, son fijas, o los implantes, que también hoy en día es otro tipo de rehabilitación. Pero lo que comúnmente en el fondo se realiza y que está de acceso en el fondo a muchas personas y también en el sistema público son las prótesis removibles, las que estamos mencionando, ¿ya? Y esas tienen una secuencia en su proceso de confección, al menos mínimo serían unas 3 hasta 5 sesiones, dependiendo de las características de cada boca, ¿ya?
y requieren después control. Eso es muy importante, muy importante. Cuando uno se instala una prótesis dental removible, se la pone el odontólogo y no se acaba ahí el tratamiento, ¿ya? Hay que hacer controles, porque obviamente esto es como tener un aparato nuevo en la boca que tiene que funcionar, ¿verdad? Uno ha tenido la experiencia cuando se pone zapatos nuevos, ¿verdad? Sale a caminar y aprietan, hacen heridas, qué sé yo. Lo mismo pasa con las prótesis nuevas. Necesitan tener un control por el odontólogo. Entonces uno tiene que considerar que además de las sesiones de la confección del aparato protésico, tiene que haber control, ¿ya? Al menos sería ideal 3 controles con el odontólogo después de instalada la prótesis, ¿ya? Para que la sienta más confortable, sin dolores, que podamos después hacer el control anual solamente más adelante. Eso sería lo ideal. Perfecto. Bueno, son tantas las preguntas que surgen en torno a este tema que podríamos estar mucho rato conversando. ¿Cuál es el mensaje final para cerrar el capítulo que le puede entregar a las personas mayores respecto a todo lo que hemos conversado? Mira, yo creo que hay que pensar que hoy en día las personas mayores no son las mismas personas mayores de hace 20 años o 30 años atrás, donde uno pensaba en una persona mayor, ya, está muy mayor, no tiene dientes, usa prótesis, ¿verdad? Incluso ningún diente. Hoy en día las personas han cambiado, tienen acceso a la educación, a la información, por lo tanto es muy importante que tratemos de mantenernos y sabiendo además que vamos a vivir tantos años, pues verdad que podemos llegar incluso hasta los 100 años, la mayoría de las nuevas generaciones. Entonces, la salud bucal ojalá se pueda mantener en el tiempo, ¿ya? Hasta la vejez. Y sacarnos el mito, y esto siempre lo digo en todos los programas, de que envejecer es sinónimo de enfermedad y perder los dientes. No, eso no es natural. ¿Ya? Uno puede morir con todos los dientes con los que nació y terminar su vejez, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación para cerrar es que hay muchas cosas que podemos hacer que tienen que ver con nuestros estilos de vida para mantener una buena salud bucal. Y eso tiene que ver con la alimentación, es decir, priorizar alimentos lo más naturales posible, con fibra, ya frutas, verduras, evitar al máximo los azúcares refinados, disminuir al máximo el azúcar, ¿ya? Eso no significa que una vez a la semana comer torta, ¿verdad? Tomarse un helado, no hay problema. No hay problema, ¿para qué tan rígido? Exacto, pero es algo, por ejemplo, todos los días, por ejemplo, tomar Coca-Cola, que es, aquí yo le pongo nombre y apellido, vitamina, pero terrible para los dientes, azúcar y ácido, la mezcla fatal. Entonces, volviendo al tema de la dieta, lo más saludable posible, mucha agua, también es muy importante en las personas mayores, porque se produce pérdida de saliva producto de los fármacos que se toman por las enfermedades. Entonces, de alguna forma suplimos la hidratación tomando al menos 2 litros de agua al día, ¿ya? Segundo nivel, yo diría la higiene. Sí, importante. Una higiene 2 veces al día al menos. Con 2 estamos listos, mañana y noche. La más importante de todas, la noche, ¿ya? Hacer un buen cepillado de 2 minutos, bien hecho, ¿verdad? Y con una pasta que tenga, ojalá, flúor. Mínimo 1.450 de partes por millón de flúor, que todas las pastas en Chile hoy en día lo tienen, ¿ya? Así que no hay problema en ese sentido. Y bueno, cada caso, dependiendo del odontólogo, puede indicar una pasta distinta con más flúor, dependiendo de las enfermedades que pueda tener. Pero en general, un cepillado 2 veces al día con pasta con flúor. Y un control, ojalá una vez al año al menos, con un odontólogo para guiar todo esto, ¿ya? Así que esas serían las recomendaciones más básicas, diría yo, Renato, para nuestros auditores. Y bueno, feliz como siempre de compartir con ustedes. Sí, ha quedado muy claro, muy interesante el tema. Yo creo que las personas que nos están viendo ha servido mucho lo que hemos conversado hoy día y bueno, agradecer siempre la participación de Soraya, que está siempre acompañándonos acá en todos los capítulos relacionados a la salud bucal, y en esta ocasión también ha sido muy importante poder responderle a las personas que nos enviaron su vida. Así que muy agradecido por todo lo que ha significado este capítulo de salud bucal, siempre tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por potenciar esto de la telemedicina, que también es importante, hoy en día en pandemia.
Sí, sin duda, también, y va para allá esto. Yo creo que también llegó para quedarse, hay que trabajar con esto también. Fantástico, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera también llegamos al final de este capítulo de Preguntas Mayores. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien.